Bueno, vamos a empezar un tema muy lindo. Son como las bases, los principios de salud que considero importantes, por los cuales se debe empezar o se debe tener muy en cuenta. Entonces, como vemos allí, la idea es que nos lleguemos a preguntar, ese es un avance, un paso. Si escogemos las imágenes de arriba, lo que son las frutas y las verduras, o lo de abajo. Entonces, aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con el primer principio básico. Dice, el primer gran mal fue la intemperancia en el comer y beber. Los hombres y las mujeres se han hecho esclavos del apetito. Eva fue intemperante en sus deseos cuando extendió la mano para tomar el fruto del árbol prohibido. Entonces, este es el primer principio, la intemperancia. Mirar de dónde fue que surgió el problema, fue Eva, ¿no? En la intemperancia. Entonces, en el libro La Temperancia hay un párrafo muy importante que nos explica un poco más de eso. ¿Y qué dice? Que la complacencia propia ha reinado casi suprema en el corazón de los hombres y mujeres desde la caída, desde que Eva fue intemperante. Hemos complacido especialmente el apetito y han sido dominados por él en vez de serlo por la razón. Por complacer su gusto, Eva transgredió el mandato de Dios. Él le había dado todo lo que sus necesidades requerían, y acá está el detalle, pero ella no queda satisfecha. Han seguido siempre los deseos de sus ojos y de su gusto, como Eva. Y acá es donde me quiero detener, porque así como a Eva, el Señor nos da gusto en casi todo. Nos da todo para que nosotros seamos felices, para que nosotros podamos deleitarnos en las frutas, en las verduras, pero nosotros como Eva muchas veces no quedamos satisfechos y buscamos algo más, que nos estimule, algo más que no es saludable. Y en eso es que debemos fijarnos, en que Dios nos está dando la oportunidad, nos dio maravillosas frutas y verduras que Él creó, que son fruto de la tierra, y que eso es lo que nos debe satisfacer. Entonces, este es el primer principio y es, bueno, lo primero que pasó en los primeros creados, que fueron Adán y Eva, fueron intemperantes. Vamos al segundo principio. La generación actual le ha confiado sus cuerpos a los médicos y sus almas a los ministros. Entonces, esto hay que pensarlo muy bien, ¿no? Porque no debemos confiar ni nuestras almas a los ministros, ni nuestros cuerpos a los médicos. Lo primero que tenemos que hacer en el momento en que nos enfermemos es orar a Dios. También conocer nuestro cuerpo. No se trata de, no sé, ir a estudiar medicina o ir a hacer un curso intensivo, no. Pero sí interesarnos un poco en leer qué función tiene el hígado o me está pasando eso, probablemente qué es. Entonces, al conocer mi cuerpo, sé que lo que me está pasando, sé que quizás le puede estar el problema, no sé, comí mucha grasa, hice una mala combinación, puede ser en el páncreas, entonces digamos que me duele en la parte derecha inferior del estómago. Entonces, si yo con anterioridad o yo me intereso en investigar, sé cuál es el órgano que queda ahí. Entonces, antes de ir al médico, el médico debe ser lo último, la última opción. Primero es Dios. Orar a Dios para que me dé sabiduría y me muestre qué es lo que está pasando. Y interesarse un poco en conocer nuestro cuerpo y su funcionamiento. Si se enferman, como dice acá, consultan al médico, creen todo lo que les dice, así mismo como con el ministro, ¿no? Si nos enfermamos espiritualmente, nosotros recurrimos primero es a encontrar la solución en el ministro. Y eso no lo debemos hacer ni con el médico ni con el ministro. Primero Dios. Y consumimos cualquier receta que nos receten, ¿no? La solución que nos den. Y eso es lo que no se debe hacer. Entonces, muy importante tener en cuenta eso en el momento que nos enfermemos y desde ya interesarnos por
conocer nuestro cuerpo, dónde queda ubicado cada órgano, qué función tiene, en el momento en que se daña, por qué se puede dañar, cómo podemos hacer para reavivar ese órgano, mejorarlo, darle salud para prevenir enfermedades desde antes. Sigamos. El tercero, cuando nos permitimos el cultivo de hábitos equivocados, nos acostamos a altas horas de la noche y satisfacemos las demandas del apetito a expensas de la salud, desequilibramos el sistema nervioso y la regeneración de los órganos fundamentales. Se acorta la vida. Esto es muy importante. He visto yo y he sabido personas que quizás le da cáncer de pulmón o no sé, le están quitando la vesícula, que es algo tan común hoy en día, que la quitan y a veces no es necesario ni siquiera, o les dan X enfermedades. Muchas veces, algunas veces sí es por lo que comemos, sí, eso influye muchísimo. Pero muchas veces la persona dice, no, pero es que yo no fumo, yo no tomo, yo trato de alimentarme lo mejor posible. Y uno se pregunta, ¿por qué? Aquí está, porque se acuestan a altas horas de la noche o muy a menudo, sea por trabajo o sea por diversión, trasnochan. Y acá está el error, de que se puede dañar un órgano de manera muy grave. De las 23 a las 1 horas se renueva la vesícula biliar. Entonces, si tú hasta ahora ya no estás casi profundo, tu vesícula no se va a empezar a regenerar, va a empezar a haber problemas. Entonces, ese es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Tratar de la mayoría de días del año estarnos acostando máximo a las 9 para que ya a las 23, que son las 11 de la noche, estemos ya casi profundos, si es que no es profundo, para que nuestra vesícula empiece a regenerarse. Que eso es todos los días, es que hace eso. Después, bueno, de la 1 a las 3 horas, lo mismo el hígado. Entonces, el hígado es un órgano que es de los que a mí más me encanta porque es impresionante la mano de funciones que tiene. Para mí es uno de los órganos más fundamentales. Casi siempre cuando se te daña el hígado se te daña el riñón y de ahí desprenden muchas enfermedades. Es un importantísimo órgano. De las 3 a las 5 horas, el pulmón. Entonces, la mayoría que dicen quizás que es que yo no tomo, yo no fumo, que no, que yo trato de ser muy saludable, que vive quizás en una ciudad que no hay tanta contaminación, que eso también influye mucho, tiene cáncer de pulmón o tiene problemas con sus pulmones, es porque trasnocha mucho. De las 3 de la mañana a las 5 de la mañana generalmente ya está despierto o ni siquiera se ha acostado. De las 5 de la mañana a las 7 es el último órgano que se regenera, el intestino grueso, importantísimo. Entonces, ya es ahora para levantarnos, es que se regenera. Entonces, hay que tomar agua, es una de las primeras cosas que uno debe hacer, tomar agua, porque como se está regenerando nuestro intestino, pues qué mejor que tomar agua para que evacúe, para que se lave un poquito, para que se despierte, así como cuando nosotros nos echamos agua en la cara cuando nos despertamos porque estamos así como medio terribles o inflamados. Asimismo, el intestino grueso necesita un poco de ayuda con agua. No exagerar en el agua. Este mito de que tomar un pocotón de vasos al día, eso tampoco. Eso depende lo que estés haciendo, ese depende tu día y tampoco hay que llenarnos de agua. Hay que tener mucho cuidado con eso. Un vasito de agua está bien, depende de lo que tu cuerpo te vaya pidiendo y depende si ya vas a tomar el desayuno enseguida, pues no mucha agua, ¿no? Entonces, muy importante dormir a las horas que son para no tener problemas y que nuestros órganos estén súper bien renovados todos los días. Acá está un cuadro que nos explica el resto de órganos, el reloj de la desintoxicación diaria, muy bien como mi esposo me ayuda y me recuerda. Es muy importante tenerlo en cuenta, estas horas. Durante el día, bueno, se regeneran otros órganos. Listo. Sigamos. Cuarto principio. Todos los excitantes antinaturales son perjudiciales, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y cultivan el deseo por el alcohol. Entonces, así tú no tomes o no te guste porque te parece amargo o sabes que es malo, pues resulta que al consumir ciertos alimentos estimulantes y antinaturales, excitantes,
sobre todo el sistema nervioso, pues resulta que pueden estar cultivando nuestro deseo por el alcohol, o las que son o van a ser mamás, resulta que el bebé le nació con tendencias alcohólicas, pues fue porque la mamá estuvo comiendo mucho de esos excitantes antinaturales y también le dio a su hijo, pues ahí está el resultado, es por eso. Bueno, aquí tenemos Vamos. una pregunta. Uh-huh. Dice, cuando usted tiene problemas, cuando su madre sufrió nerviosismo y su hijo salió con problemas neurológicos, ¿qué hacer? Bueno, lo primero que yo he visto es eliminar de lo que vamos a hablar por completo. Esos estimulantes que yo les digo, eso es un tema larguísimo, pero la canela, el anís, el té, el cacao, el café, todo lo que sea picante, todos esos ajís, todo lo que pique un poquito, la pimienta que colore, la pimienta negra, la pimienta grande, todo eso son estimulantes y excitantes del sistema nervioso, que aparte de dañar las paredes del estómago y del intestino, directamente nos activa el sistema nervioso y empieza a cambiarnos la mente, empieza a cambiar nuestro comportamiento. Bueno, otro tema también que es lo que es el trigo y el maíz, el exceso de almidón, sobre todo el trigo, que es uno de los causantes de esquizofrenia, lo han demostrado en estudios, que es otro tema, pero hay ciertos alimentos que en especial esas personas no deberían consumir. Más o menos es eso. Pues cero estimulantes. Cero estimulantes, exacto. Sí, porque, por ejemplo, el jengibre y la canela, que son estimulantes por su picor, no necesariamente son pues malos, no, es que eso se usaba como método curativo. Por ejemplo, para los cólicos se usa, para los cólicos y para algunas molestias del estómago se usa la canela y el jengibre, pero en poquitas proporciones, porque eso lo vemos en un tema de estimulantes, que al comer en exceso la canela como método curativo para el estómago, hace el efecto contrario porque lastima las paredes. Entonces sí se usa para eso, pero es en pocas proporciones. Hoy en día estamos acostumbrados en usar estos estimulantes para nuestra comida diaria y en porciones ya normales o grandes, y ahí está el detalle. Vamos a dar un ejemplo de cuáles son estos excitantes antinaturales y perjudiciales que nos llevan al deseo por el alcohol, porque están denominados, les recuerdo que es otro tema, pero están denominados dentro de los alcaloides, están al mismo nivel que los alcoholes, que la cerveza, que el trago, que la heroína, que la coca, están al mismo nivel. Entonces nos dice acá el Espíritu Profecía, dice, hasta cierto punto el té intoxica, penetra en la circulación y reduce gradualmente la energía del cuerpo y de la mente. Estimula, excita, aviva y apresura el movimiento de la maquinaria viviente, imponiéndole una actividad antinatural y da al que lo bebe la impresión de que le ha hecho un gran servicio infundiéndole fuerza. Esto es un error. El té sustrae la energía nerviosa y debilita muchísimo. Entonces, es como un engaño lo que hace el té, porque el té es un intoxicante, es un estimulante del sistema nervioso. Entonces, como que le hace creer a la persona, al igual que el café, que está bien, que le hizo efecto, pero es lo contrario. Voy a leer algo que me llamó mucho la atención y por supuesto que esto tiene que ver mucho con la espiritualidad, todo lo que tenga que ver con la salud, con la alimentación y más con esto que está al nivel de los alcoholes, con la parte espiritual. Y resulta que mi esposo también que da charlas de salud, recuerdo mucho que decía que el té, la manera en que saca su alcaloide, que saca ese aroma y ese saborcito amargo, o sea, la gracia del té, lo hacen es pegándole, antes de recogerlo, pegándole a la mata, a la planta, porque solo de esa forma es que expulsa ese alcaloide y tiene sentido y es el sabor y el amargor del té. Entonces, imagínense tenerle que pegar a una planta, que es un ser vivo, pues, para que expulse eso y poderlo cosechar y que tenga su gracia y que tenga su efecto, porque de otra manera no tendría gracia, no tendría éxito el té. Muy importante que tenemos que tener en cuenta que no le gusta al Señor. Es muy diferente a cómo recojan otro tipo de alimentos, ¿no? Pero miren eso tan interesante que el Señor me mostró.
¿Cuál es el origen? Hoy en día en muchos países, desde la antigüedad, por costumbre es el tomar el té, ¿no? Y distinto sea negro o sea verde. Pero ¿de dónde nació? El origen de la ceremonia del té en China, eso fue en China, se remonta al siglo XIV, durante la dinastía Ming. La ceremonia que se llama Gong Fu Sha, que significa tomar el tiempo para el té, o el arte de preparar el té, se denomina Chao Dao. El té es una de las bebidas más importantes de Japón también, y la ceremonia del té es un evento muy especial. Acá ya estamos en términos un poquito como espirituales, ¿no? Ya lo llaman ceremonia, porque así es. Espiritismo. Es un momento, miren lo que dicen, es un momento para relajarse y ayudar al espíritu a encontrar la paz. Acá hay algo como raro, ¿no? Ya se está metiendo como un poco en otros términos como raros, ¿no? Como espiritistas. Dice el maestro, lo llaman el maestro porque eso es toda una ceremonia. En la segunda ronda de la ceremonia del té, rompe el silencio haciendo alguna reflexión y dirigiéndose a los invitados uno por uno. Esto no es una iglesia como tal, ¿no? O sea, hay algunos eventos que hacen entre conocidos, pero si tú vas allá como turista también puedes participar en eso. Pero dice que cuando acaba la segunda ronda, limpia los utensilios y los invitados se retiran y se queda el maestro solo para meditar. Entonces, primero vemos que hace una reflexión. Se dirige a uno por uno para darle como un mensaje a cada invitado. Después se queda para meditar el maestro. La ceremonia completa dura 3 horas. Esto es espiritismo, no es más. Así lo entendí yo. Entonces, bastante serio el tema del té y nos demuestra que es un estimulante y es algo perjudicial para nuestra salud y para nuestra salud espiritual, física y espiritual. Sigamos. Otro ejemplo es el café. También tiene alcaloides, al igual que la coca, la heroína y el cacao. Entonces, el té y el café y el cacao no nutren el organismo. Alivian, sí, repentinamente, eso es lo que piensa la persona y lo que cree, antes que el estómago haya tenido tiempo de digerirlos. Entonces, por eso es que esto es tan serio, lo del té, lo del café, porque aparte que engaña, provoca una adicción. Por eso a una persona le es tan difícil dejar el café o incluso dejar el té o el cacao, porque provoca adicción, engaña y te tiene ahí atado, que es lo que Satanás quiere, ¿no? Hay aquí un comentario, dice cuáles son los tés, porque oigo té de hierbabuena, etcétera, y yo creo que es aromática, me confundo. Bueno, entonces, no sé si han oído eso tan famoso que a veces té matcha, hay distintos té verdes y negros, pero hay muy distinto, o el mate, o el guaraná, es muy distinto cuando son infusiones. Entonces, cuando es infusión de manzanilla, que solo tiene manzanilla, generalmente tú compras la hierbita y tú mismo lo haces, o ahí en el empaque dice manzanilla, a veces le agregan azúcar, pero si dice manzanilla, o hierbabuena, o cedrón, si solo tiene eso, y no dice que tiene hoja de té, eso es infusión, que lo llaman té es distinto, pero no es Si es té. cuestión de nombres, aquí en Bolivia se le llama té a cualquier bebida caliente, como para compartir, digamos, en la tarde. Acá usan mucho. Entonces, para lo que en Colombia se le llama aromática, acá en Bolivia se llama té. Así es. Pero también acá se le llama té a lo que contiene hoja de té o de guaraná o de hoja de coca, también usan acá. Todo eso tiene alcaloides. Entonces, es mirar los ingredientes, si compra una bolsita de esas, que no tenga hoja de té. Así es. Eso es. Bueno, entonces, muy importante este principio también, como todos los que hemos visto, pero este es un tema maravilloso y muy serio para el Señor. Vamos a continuar. Bueno, entonces, todo esto que hablamos es fuerza falsa, por lo que le encanta a Satanás, ahí lo comprobamos, cuyos resultados ulteriores dejan en peor condición a la persona, pues no imparten ni una sola partícula de fuerza natural. Así que, hermanos, a luchar las personas que tengan adicción o no puedan dejarlo, a luchar en oración, porque esto es muy importante, es uno de los primeros principios que los ponemos, porque es una de las primeras cosas con las que uno tiene que luchar.
el dejar estas cosas porque están al mismo nivel, como les digo, de todos los alcoholes y adicciones que hay en este mundo, las drogas, es una droga. Entonces es uno de los engaños más grandes de Satanás en este mundo, esos alcaloides, como el té, el café o el cacao. Bueno, dice que el segundo efecto del beber el té es dolor de cabeza. Eso es también un efecto que vas a sentir si lo vas a dejar. El café también. Insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, temblor nervioso y muchos otros males. Eso es una cosa que causa mucho. Hay algo importante y es que hay gente que dice que yo llevo tantos años tomando café y no me pasa nada de esto. Resulta que el cuerpo, cuando le dan tanto tiempo un alcaloide, el cuerpo se vuelve indiferente al alcaloide. Es decir, el cuerpo dice, pues como me dan todos los días, pues yo ya no respondo. Un cuerpo saludable debería sentir un efecto al tomarse un café. Un cuerpo sano. Entonces, aquella persona que de pronto se jacta diciendo que lleva años tomando café y no le pasa nada, pruebe dejarlo y verá que le empieza a pasar y cuando le empiece a pasar esos efectos, dolor de cabeza, indigestión, temblor, nerviosismo, quiere decir que su cuerpo ya está reaccionando, ¿sí? Entonces, lo normal y lo sano de un cuerpo es que reaccione a la ingesta de un alcaloide. Así es. Cuando no tiene reacción, ese cuerpo ya está muy intoxicado. Exactamente. Así es. Eso es lo que pasa con el té y con el café y con eso. Es muy importante lo que dices. Bueno, pues sigamos a ver qué más. Bueno, acá está el dibujito. Hay un manuscrito de la señora White en el párrafo 7, es el manuscrito 65 de 1899. Leámoslo. Ninguna planta nociva fue colocada en el gran jardín del Señor. El té no se colocó. Y si acaso si se colocó fue ni la coca, nada de eso. Eso no lo colocó el Señor en el jardín. Pero después de que Adán y Eva pecaron, brotaron hierbas venenosas, como el té, la coca, el café, el cacao, bueno, todas estas. En la parábola del sembrador se le preguntó al maestro, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? El maestro respondió, un enemigo ha hecho eso. Esto está en Mateo 13, 27, 28. Toda cizaña es sembrada por el maligno. Toda hierba nociva es de su siembra y con sus ingeniosos métodos de amalgama ha corrompido la tierra. Entonces, claro, muchas preguntas, ay, pero entonces, ¿por qué si casi todo lo que brota en la tierra uno lo puede consumir? Bueno, no casi todo, porque algunas son un poquito dañosas, incluso algunas matan. Entonces, de ahí tú tienes que pensar, ay, no, pero entonces la del té, el café, no ve que está ahí, sabía rico. No, pues es que no todo lo puso el Señor en el jardín, eso fue producto del pecado. Hay unas plantas que sí, el Señor las puso, pero no para consumo, sino para, por ejemplo, control de cultivos. Entonces, por ejemplo, uno con estas plantas que tienen alcaloides, a ver, ¿para qué sirve un alcaloide en una planta? Sirve para defensa de la planta, contra plagas, es una defensa natural de ella misma. De ella misma. Entonces, la planta expulsa estos alcaloides para repeler insectos, plagas y todo esto. Entonces, en los cultivos se puede usar estas plantas para protegerlas de los bichos. O sea, es una forma natural de protegerla de las plagas. Entonces, Dios también permitió estas plantas. No podemos decir que el té, el café y todas estas plantas sean para eso. Entonces, o sea, sean creación de Satanás. Pero acá este texto sí dice que él ha hecho amalgamas y esto es manipulación genética. O sea, sí hay algunas plantas que son producto de esa manipulación genética. Por ejemplo, yo diría que la marihuana. Incluso hay mucho hoy en día, y bueno, desde la antigüedad hay muchas clases de té. Me atrevería a asegurar que algunas son amalgamas, ¿no? Porque hay bastante variedad de eso y hay algunas que son bastante estimulantes, unas más que otras. Pero bueno, sigamos. Quinto principio. Sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más fruta natural. Las frutas son alimento excelente y ahorran trabajo de cocinar. Esto es muy sencillo.
estamos cansados de la cocina o es un día caluroso, que en los días calurosos o en los climas donde vivamos si es caluroso, menos cocina, más crudo, más ensalada, más frutas porque nos evita picar, nos evita cocinar, más tiempo. Entonces, súper lindas las frutas que el Señor nos dio porque son un excelente alimento y nos ahorran a cocinar a las mujeres que a veces nos cansamos. Entonces, es mucho más saludable en un desayuno. Si comes 3 o 2 comidas al día, uno de ellos muchas veces pueden ser solo fruta y es algo súper práctico y súper saludable que solo necesitas llevar a la boca y comértelo. Entonces, y también, bueno, es rápido de comer, ¿no? Entonces, es una invitación a que comamos más frutas naturales. Sigamos. Sexto principio. Los alimentos no deben ser lavados. Esto es un principio muy importante porque cuando nosotros estemos empezando la digestión, cuando estamos almorzando o desayunando en ese momento, no debemos acompañarlo ni de agua, ni de jugos, ni de limonada, ni de nada de eso. Así sea caliente o frío. ¿Por qué? Porque estamos lavando, como dice acá en el Espíritu de Profecía, estamos lavando y dañamos el proceso digestivo. Entonces, no va a ser igual como va a ser, como se van a absorber los nutrientes, no va a ser igual. Va a causar un poco de malestar en el estómago muchas veces. Y algo muy importante que nos dice acá, que al ser heladas o muy calientes, también así se tomen solas, que no sea con ningún tipo de comida sólida, es malo. Para la mayoría de las personas, algunas personas lo toleran más, otras no, pero no deberíamos comer ni muy caliente ni muy helado. Eso es un consejo que se da porque, bueno, hay ciertas personas más sensibles en el estómago que eso no les hace mucho bien. Entonces, sexto principio se resume en no comer ni muy helado ni muy caliente y con las comidas sólidas no consumir nada líquido. Entonces, media hora o 1 hora antes o después es lo recomendable. Dice Patti, pero se debe incluir siempre la proteína vegetal. Claro que sí, la proteína es Claro, fundamental. en el día tienes que comer proteína. Ahí están las legumbres, Garbanzo, garbanzo, lenteja, lenteja, sí, la quinoa, frijol, quinoa, leche de altas. sésamo, si desayunas leche de sésamo, ahí tienes un calcio y una proteína excelente, pero sí, en el día se tiene que incluir la proteína vegetal, aceptando que estés en un ayuno de frutas o aceptando que estés en ayuno como hoy, pero debes tratar de ponerle atención a la proteína. Siempre, la proteína es básica. Uno Sí. puede vivir sin carbohidratos, puede sobrevivir, pero no sin proteínas, porque eso sí ya altera las funciones celulares, las funciones de las glándulas, bueno, un montón de cosas. Así es. Bueno, continuemos. ¿Qué más sigue? Un segundito. Listo. Vemos acá una hermosa vaquita que solo es representando las frutas y las verduras en su forma. ¿Por qué? Porque no está bien tampoco tener tantos platos diferentes en la misma comida. Ustedes dirán, ¿cómo así platos? Ingredientes, mucha variedad. Entonces, recordemos esos banquetes, de esas celebraciones paganas en su mayoría del mundo, en las que hemos o participamos y que el Señor nos ayude. Generalmente en los hoteles, cuando estamos de paseo o en esas celebraciones o en los matrimonios, sirven un buffet y uno quiere servirse de todo y probar de todo. Pues eso no se debe hacer. Lo dice el Espíritu Profecía que 3 o 4 ingredientes máximos por plato son suficientes. Sí, hay que tener variedad, hay que tener colores, pero hay que tener mucho cuidado con las combinaciones y no tratar de comer de todo, sino todo en su máxima proporción, no mucha cantidad de almidones por plato, su proteína, su buena ensalada, pero tener mucho cuidado. Entonces, la ensalada es un ingrediente. Y como ingrediente, no debería tener tampoco tantos subingredientes, lo llamo yo. Entonces, una ensalada no es que echarle de todo, no combinar verduras con frutas, entonces esas ensaladas que sí, muy ricas y todo, pero no deberían tener frutas, ni manzana, ni fresas o frutillas, que es lo que generalmente se le pone. Eso no se debe hacer. Entonces tenemos la ensalada variada, rica. La ensalada no es poner lechuga, tomate. Dicho sea de paso que el tomate, sobre todo para los que sufren de inflamaciones, no se debería comer en crudo.
siempre se debería comer cocinado. Variar, zucchini o carote o no sé cómo le llaman en otros países, rallarlo, incluso el zapallo o la uyama se puede rallar, diferentes lechugas, la espinaca, el perejil, tantas cosas, zanahoria, remolacha, mejor dicho, tienen una infinidad de cosas para inventarse. En internet pueden averiguar ensaladas súper ricas y variadas. Y bueno, puede ser una sopita o un guisito de frijoles o espagueti, lo que hayan escogido, platanito, bueno, pero que no se pase de ojalá 3 o 4 ingredientes. Entonces, mucho cuidado con la combinación porque eso después tenemos dolores de estómago o algún problema y es por eso, indigestión. Sigamos, nuestro octavo principio. Después que se ha ingerido la comida regular, debe dejarse que el estómago descanse 5 horas, incluso a veces más, pero 5 horas es el tope, pues. Ni una partícula de comida debe ser introducida en el estómago hasta la siguiente comida. Eso a veces nos cuesta mucho y me incluyo, pero ni una partícula porque dañamos la digestión. Nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo está concentrado en la digestión y nosotros al volver a ingerir, aunque sea una manzana o algo, pues interrumpimos y tiene que mandarse energía y ahora concentración en eso nuevo que le estamos metiendo y no es el ideal. En este intervalo, el estómago efectuará su trabajo y estará entonces en condición de recibir más alimento a partir de las 5 horas. Entonces, ahora si usted está lleno, si usted pues no coma, espere una o 2 horas más hasta la siguiente comida, hasta que su estómago le vuelva a pedir, ¿no? Entonces, muy recomendable mínimo 5 horas para la siguiente comida y que nuestro estómago esté apto. ¿Por qué digo que más? En el caso mío, nosotros comemos ahora solo 2 veces al día. Y es lo mejor que me ha pasado porque yo tengo digestión muy, muy lenta. Y ahora ya no sufro excepciones cuando me porto mal y no obedezco y bueno, se me olvida. Pero desde que yo consuma solo 2 veces al día y yo espero un poquito más de horas, mi estómago está apto y yo ya no tengo inflamaciones, no tengo problemas del colon, no me inflamo y bueno, infinidad de cosas que ha vivido mi cuerpo y cambios muy buenos solo por el hecho de que empezar un poquito a conocer mi cuerpo y orarle al Señor que nos ayude, porque claro, los que tenemos digestión lenta, pues debemos esperar más de 5 horas, debemos tener mucho cuidado con las combinaciones y bueno, con algunos alimentos que a otros les caerán bien, a uno no. Entonces, muy importante, ¿no? Aquí se aplica el otro principio de conocer nuestro cuerpo y bueno. Entonces, principio número 8, resumen, mínimo 5 horas para consumir la siguiente comida. Nada entre comidas, dejemos al cuerpo trabajar. Siguiente, noveno principio. La alimentación tiene que ver con la vida. Este principio me encanta. Los alimentos mal cocinados, escasos y empobrecidos deterioran constantemente la sangre al debilitar los órganos que la producen. Es de suma importancia que se considere el arte culinario como una de las fases más importantes de la educación. Y esto es lo que más he encontrado en el Espíritu Profecía en los libros que hablan de salud. Uno de los libros en que se comenzó a dar el mensaje a nuestra profetisa Helen White fue en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, testimonio número 18. Por los problemas que habían en la iglesia en este momento es que Dios da el mensaje. Los invito a que lo lean porque es algo que uno no se imagina la causa por la cual se dio este mensaje. Pero lo que más enfatiza es que es una ciencia esto. En muy alta estima por nuestro Señor Jesucristo, el que sea un arte, en que nos interesemos por la comida, y esto no tiene nada que ver con que la persona tenga o no un nivel económico alto o bajo. Acá está hablando de que cuando los alimentos estén mal cocinados, bueno, es aprender y esmerarse por cocinarlos sabrosos, ricos y saludables. Así lo dice nuestra hermana Nera G. White. Que no sean escasos, que tengan suficiente variedad, ensalada, los granos, los porotos, y empobrecidos, lo que yo les hablaba de las ensaladas. La ensalada más básica es lechuga, tomate y cebolla. Y muchas veces ni siquiera se desangra la cebolla, no se le pone ni limón ni sal. ¿Quién se come eso? ¿A quién le va a gustar comer ensaladas? A nadie, ni a mí. Si usted sufre de inflamaciones y
para todos, muy recomendable no comer ni siquiera el tomate en crudo. Entonces, a esto se refiere, tratar de variar. En algunos países es más económico, obviamente, las verduras, entonces hay que aprovechar eso para variar, pero muy importante tener este principio en mente, y es de suma importancia que se considere el arte culinario como una de las fases más importantes de la educación. Es una de las primeras cosas que se le debe enseñar a hombres y a mujeres. Hay un subcapítulo en el Espíritu Profecía que se dedica a eso. No solo mujeres, los hombres. ¿Por qué lo digo? Los hombres tienen que ayudarle a sus papás. Si se enferma o algo el hijo, puede ayudarle a la mamá a cocinar. Tiene que aprender y saberlo hacer bien. Se casa el hijo, la esposa es la que sabe cocinar, la esposa le llegó el periodo o se enfermó o está hospitalizada, tengan o no hijos, la idea es que el hombre sea capaz con agilidad de hacer un buen almuerzo o desayuno saludable y rico. Entonces, por eso es muy importante que los hombres también sepan cocinar, no para que lo estén haciendo porque ese no es su rol, el Señor no les dio ese rol, pero que sepan servir a su familia en el momento en que su familia lo necesite y les dé algo sabroso y saludable. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, si ceno un jugo y una tostada a las 8 p.m., ¿está mal hecho? bueno, primero, acá se vio en principio. Bueno, yo muchas veces lo hago, dependiendo el clima, dependiendo el afán que tengo, pero la idea no es combinar la tostada con el jugo. Entonces, a medida que puedas, el jugo primero o mucho después de la tostada. Ahora hay que ver qué tiene la tostada, ¿no? Porque la mayoría de tostadas no son saludables, son hechas con margarina o con mantequilla, que no solo el problema es de origen animal, sino un químico que le echan que se llama BHA y BHT, que es un principio que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a saludable, no es mucho. Si es una tostada un poco más casera y tú sabes qué es lo que le pones, puedes hacerlo desde que sea 4 horas antes de dormirte. Es lo ideal que sea tu última comida. Hay casos que nosotros hemos comido 1 hora o media hora antes porque tuvimos un día terrible, muy cansador, trabajamos mucho y nuestro cuerpo comió y durmió bien, no nos hizo daño. Cosa que si lo hacemos en otro momento, créanme que nos hubiese hecho daño. Entonces, hay que tener muy en cuenta los almidones en la cena, sobre todo, que no sean tan pesados, que sean livianos. Muy importante saber qué tiene lo que nos comemos y bueno, ojalá que no lo combinemos con algo líquido. Sí, hay algo para aclarar. Se dijo que, bueno, nosotros en particular tenemos 2 comidas al día y la señora White tenía 2 comidas al día en su familia y muchos en esa época se afiliaron a este método, pero no es para todo el mundo porque ella también especifica de que hay ciertas personas que tienen un trabajo arduo, ya sea físico o mental, que ya se van a descompensar un poco, ¿sí? Así es. Entonces, cada cuerpo se va a medir, pero uno se debe medir no por el apetito, la gula, por así decirlo, sino por realmente el cuerpo si necesita o no necesita. Así Entonces, es, muy importante. síntomas de que me está haciendo falta algo, me da debilidad, no tengo fuerza, me canso muy rápido. Bueno, puede verse a otras patologías, ¿no? Toca mirar ahí las enfermedades preexistentes, pero normalmente uno se da cuenta por eso que hay cierta debilidad, se le van a uno las luces, Sí. sí, o se levanta uno, se levanta y, uy, siente uno como un mini mareo. Eso es señal de que le está faltando algo. Muy importante lo que tú acabas de decir. Porque, por ejemplo, nosotros a veces comemos 3 veces al día, cuando estamos en congresos o tenemos un día por vueltas que tenemos que hacer o manejamos todo el día, nosotros casi siempre comemos 3 veces al día. Tratamos de que la última cena sea más temprano, a veces la hacemos tarde porque no podemos acostarnos así, nos sentimos débiles. Muchas veces es porque a veces se nos olvidó o comimos muy poquita fruta, entonces necesitamos esa fruta, entonces hay que mirar qué es. Muchas veces es porque nos falta proteína, nos falta implementar más granos en la dieta. Muchas veces, por ejemplo, nos pasó en un viaje, estuvimos en un país muy poco tiempo, gracias a Dios, muy bonito el país, pero la comida ya era terrible y yo sentí así que como que medio me mareaba y me tocó sentarme porque me estaba alimentando tan mal
que se me estaban yendo las luces. Entonces ahí no era ni siquiera por falta de comida, porque yo por ese viaje duré varios días comiendo ya 3 veces al día porque nuestro cuerpo lo necesitaba. Entonces era por la clase de comida que estaba comiendo, porque era muy pobre. O sea, conseguía muy pocas cosas porque a todo le echaban mayonesa, a las ensaladas le echaban jamón o atún, no había ni una lechuga suelta para yo decirme como una yuca y una papa y una lechuga, no. Entonces hay veces es por eso. Entonces, ¿qué es mejor? Decidí hacer mercado y yo misma hacer. Así estuviese de turismo. Otra cosa, lo que dice mi esposo es cierto, no es solo el desgaste físico que a veces implementamos más comida o el trabajo de un obrero que necesita sí o sí 3 veces al día comer casi siempre, sino el trabajo mental. Si nuestro esposo o nosotros estamos en un estudio intensivo del trabajo o de la Biblia, nos va a pedir el cuerpo más comida. Bueno, miremos el caso de la señora White. No necesariamente es el caso de todos, pero es un ideal muy bueno, porque ella llegó a un punto excelente. Ella escribía, lo dice en un libro, escribía desde ella se acostaba a las 7 de la noche, ya estaba en la cama. Uh-huh. Y a las 2:30 de la mañana se levantaba. 2:30, 3 de la mañana, cuando, digamos, el horario normal de ella. Y ahí empezaba a escribir en oración, escribir, y escribía hasta antes de que se ocultara el sol. O sea, pasaba horas y horas escribiendo y solo comía 2 veces al día. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, miren que cuando uno lleva bien los principios, no necesita la tercera. Ya dice preferible 2, Uh-huh. pero ya depende de las circunstancias, ¿no? Y el Entonces, trabajo de la persona, no exacto. podemos dar una regla para todo el mundo, no. Exacto. Algo muy importante que nos comenta Anitza y Weldy, si son 2 comidas al día, ¿en qué horario se debería comer? Un desayuno, una cena, un desayuno, un almuerzo, ¿en qué horarios? Bueno, mi esposo y yo, sobre todo yo me confundía un poco en el nombre de las comidas, ¿no? Yo decidimos llamarlo, aunque todavía me estoy acostumbrando en eso, primera comida y segunda comida, porque si no, lo que es desayuno no es desayuno y lo que es comida no es comida. En nosotros, y más o menos coincide en lo que hemos leído en el Espíritu Profecía casualmente, es la primera comida a las 10 de la mañana y la última a las 4 de la tarde. Ahora, nosotros depende del clima. Por ejemplo, ahorita que si hace calor, bueno, ahorita estamos en invierno acá, pero cuando hace calor, generalmente casi siempre en la mitad, como tipo 2, a veces comemos una fruta, ¿sí? O agua, si nuestro cuerpo no lo pide. Cuando hace mucho frío nos pide más comida, tratamos de más cocinado, entonces tratamos de que la primera y segunda comida sea más cocinado, se va a comer menos fruta. Nosotros comemos menos fruta cuando es invierno, tratamos de hacer zumos como para compensar esa parte de la fruta que el cuerpo siempre la va a necesitar independientemente del clima y aparte que nos aporta calorías. Entonces, ahora, otra cuestión, porque nosotros la llamamos primera y segunda comida. Resulta que en mi caso, la mayoría lo hace así, otros a veces, bueno, dependiendo del caso. La primera comida es como si fuera el almuerzo, no es como un desayuno de fruta, de avena, de chía, no, nada de eso, de granola, no. Nosotros, mi cuerpo sobre todo empezó a pedir sal y más cantidad en la mañana. Empecé a tener como un conflicto porque en la mañana me servía el desayuno y yo no quería nada de eso y yo quería era más y de sal. Entonces, y cuando era la hora de la cena, que se supone que era el almuerzo, yo no quería saber de sal y no me cabía casi nada. Entonces, el CIRA fue una de las personas que me ayudó y a otras yo les escuchaba en sus conferencias de salud que ellas comían diferente, incluso en Bolivia a veces comen así, pero a mí no me cabía en la cabeza que la primera comida fuera un almuerzo, o sea, una ensalada no me cabía en la cabeza porque no estamos acostumbrados a eso. Pero ahora sí, cuando yo empezamos a hacer ese cambio, mi cuerpo lo agradeció, yo era feliz porque la primera comida es un almuerzo grande, bien con ensalada, con frijoles, esa es la primera comida. Y la última es más bajita y ya avena, fruta, granola, pancakes, bueno, lo que se come Claro. generalmente en un desayuno. Y depende también porque si la persona tiene que levantarse bien temprano, ¿sí? Inicia su día bien temprano, tiene que ir a, no sé, a una universidad, estudiar todo el día, sale.
y luego hasta tarde en la noche tiene que estudiar, pues ahí sí ya necesita de pronto más comidita, ¿sí? En la segunda tercera. cena no solo puede ser un jugo de primeras y a la media hora o a la hora unas pataconas o un platanito, nosotros a veces lo hacemos. Si me da mucha hambre, yo no me voy a dejar que me dé gastritis, no voy a excederme, pero yo cojo una fruta y me la como. Porque si me despierto a las 6 de la mañana, bueno, yo casi siempre nunca me despierto temprano, me cuesta, pero si yo me desperté a las 5 o a las 6 y por allá hasta las 10 tengo que gastar energía cocinando y comer, yo a veces me como una fruta o algo, no sé, un pedacito de granola, un jugo o algo. No hay que tampoco sacrificarse pues y desmayarse porque no han sido las 10 y no he comido, no. La naturaleza nos enseña, ¿no? Los pajaritos van a ocultarse antes de que se oculte el sol, se van ya a acostar, como a juntar para acostarse, ahí ya uno debe acabar de comer. Acabar todo el trabajo de uno y del estómago. Sí, bueno, pero miremos los principios siempre. Los principios aplican para todo el mundo, ¿sí? Los principios son, digámoslo así, innegociables, que es a lo que debemos acercarnos tanto como sea posible, Ese es el ideal. El ideal y hay que acercarnos tanto como sea posible. Ya depende de las enfermedades que usted tenga y todo eso, pero principios son principios, ¿no? Entonces, ¿y por qué es el ideal? Es lo que quiere el Señor, regresar, que regresemos al ideal que quería para Adán y Eva. ¿Qué quería que él comiera? ¿Qué quería para que el carácter y nuestra limpieza tenga efecto? Es la alimentación. Para que nuestra mente, nuestra sangre, para que llegue a la sangre, llegue a la mente, sangre buena, tenemos que alimentarnos bien. Sí, de pronto hay un corte en el internet y lo que dijo el Cira no se entendió. El Cira dice, antes de que se oculte el sol, ya debemos cerrar la boca, en resumidas cuentas, para comer. Sí. Deberíamos cerrar la boca para comer. Listo. Ya casi vamos a terminar este importantísimo tema. Lo vamos a mandar, si Dios quiere, también el PDF para que ustedes lo tengan y lo repasen. También vamos a compartir una página donde tenemos los temas de salud. Bueno, sigamos. Esto hace parte de este último principio, lo como vamos a terminar. ¿Cómo alimentamos a nuestros niños? Algo tan importante. Bueno, yo no soy mamá, pero para las que lo son. O si se nos acerca algún niño o alguna madre, por favor aconsejarle y ponerlo en práctica. Esto es muy importante. Dice en el Consejo sobre la Salud, muchas esposas y madres que no han tenido la educación correcta y carecen de habilidades culinarias, diariamente dan a sus familias alimentos mal preparados que destruyen implacablemente los órganos digestivos, producen sangre de mala calidad y acarrean frecuentemente ataques agudos de enfermedades inflamatorias y causan una muerte prematura. Esto es algo muy serio y muy importante, porque recordemos un principio. El Señor nos dice que tanto hombres como mujeres deben educarse. Si no lo educaron en su casa, tiene que ponerse a la tarea de tratar de investigar como sea, de cómo alimentar bien a su familia y a usted mismo. Porque lo que les decía, produce sangre mala de calidad, de sangre de mala calidad, por tanto nuestros pensamientos van a ser de mala calidad. Alimentos malos preparados dañan los órganos digestivos de nuestros hijos y desde nuestra familia. Y eso es lo que causa enfermedades a futuro. Entonces, todos estos ejemplos que vemos acá, que son marcas de Milo, de Nestlé, que generalmente todos esos cereales es lo que le dan a los niños, todo eso es lo que va a matar al niño en un futuro. Si murió de cáncer fue por esa alimentación, porque recordemos que hasta los 7 años definimos mucha de la parte de la salud del niño. Por supuesto que eso se puede mejorar con oración y con cambios en un futuro, claro que se puede mejorar. Pero tengamos en cuenta los que son padres que tienen una gran responsabilidad para con sus hijos y con sus esposos y, bueno, con las personas con quien vivan. Miren lo que están comiendo. Es el mensaje. Sigamos. Se permite a los niños, dice ella, ingerir carne, especias, manteca, queso, que es otro estimulante y excitante, que tiene alcaloides también. Carne de cerdo, pasteles suculentos y condimentos en general. Se les permite comer alimentos malsanos a horas irregulares
y entre las comidas. No uso las golosinas o para que no moleste el niño le doy eso, o las tales llamadas onces que en los colegios lo dan, eso ahí empiezan a dañar el intelecto del niño y la digestión en los mismos colegios, porque eso es lo que Satanás ha puesto en los colegios y en la educación mala que le dan a los niños hoy en día. Estas cosas contribuyen a trastornar el estómago, excitan los nervios a una acción antinatural y debilitan el intelecto. Los padres no comprenden que están sembrando las semillas que producirán enfermedad y muerte. Se explica por sí solo este párrafo. Son los padres los responsables. Por supuesto, el hijo, si ya después se le da la información, también tiene un grado de responsabilidad y está en él en cambiar, ¿no? Pero los que dirigen el hogar son los responsables si van a sembrar una semilla que producirá enfermedad y muerte o van a sembrar algo que va a producir un fruto de para el Señor de buenos pensamientos, de buena salud. Esa es la responsabilidad de los padres en la comida y en la educación que se le dé. Sigamos. Bueno, ya vamos terminando, entonces vamos a ver un poquito más de esto, que hace parte de este último principio. Es un tema muy grande todo esto, pero son mirar lo que comemos, mirar todos esos químicos, todos esos aditivos peligrosos que lo vemos en los aceites, en esos aceites tan dañinos que los producen a altas temperaturas para que funcionen, porque son semillas que generalmente no se le debe sacar aceite, si acaso en frío, y es mucho más costoso. El aceite de soya, el aceite de canola, el aceite de girasol, que propiamente por sus semillas no deben ser aceites para freír, ni para consumir ni en crudo ni cocinado. Aparte de eso, tienen TBHQ, que es otro tema, pero es un aditivo de alta toxicidad. Entonces, todo eso es un principio que tenemos que tener en cuenta. Mirar las etiquetas, mirar qué es lo que comemos. Ejemplos de alimentos que no son alimentos básicos a simple vista: las golosinas, galletas Oreo, que son disque veganas, muchos los veganos consumen, pero no necesariamente por ser vegetarianos o veganos son saludables. Recordemos que primero hay que cumplir unos principios, pedirle ayuda al Señor e ir mirando poco a poco qué es lo que se debe dejar para tener una mente más limpia, para discernir y entender estos mismos temas de salud y los temas bíblicos. Acá vemos todos estos ejemplos de alimentos a simple vista que no son alimentos. Sí, finalmente, recuerde que no todo el que sea vegano o vegetariano, eso no significa de que sea saludable, ¿ok? Por eso acá lo llamamos principios. Mire que hay muchos que podemos ser vegetarianos o veganos y no practicar estos principios. Y Entonces, ser más insano que un carnívoro. exacto. Siendo la carne mala, siendo la carne que el Espíritu de Profecía dice que su pueblo no debería consumir ningún tipo de alimento de origen animal porque produce cánceres, sobre todo en las mujeres y en los hombres está produciendo muertes y cánceres. Estamos hablando de intentar aplicar esos principios, intentar ser saludables. Entonces, no porque la persona diga yo soy vegana, yo soy vegetariana, pero tú la ves comiendo unas galletas Oreo, tú la ves acostándose tarde, comiendo azúcares refinados, que la mayoría consume, o comiendo queso y todo. No, eso no define a una persona en que sea saludable. Defina según su conocimiento y la sabiduría que le dé el Señor, qué es lo que va a ir dejando y cómo se le ve reflejado en su salud y en su discernimiento espiritual. Ahí es lo que más. Entonces, para tú poder comunicarte más con el Señor, escuchar esa voz del Señor que quiere hablarte, indispensable tener una buena salud, tener una sangre limpia para que nuestra mente esté limpia y pueda recibir y entender esos mensajes. Ok, hay un aporte acá, dice, ¿qué hábitos alimenticios, de Rafa, gracias Rafa, qué hábitos alimenticios se deben aplicar para garantizar dormir reparadoramente? Bueno, uno, no comer altas horas. Recordemos que ojalá cuando ya se oculte el sol ya no más comida, porque el estómago, pues cuando uno se acuesta va a dormir y va a estar en la digestión y desde luego uno se va a levantar más cansado de lo que se acostó. Eso es un principio clave, la cantidad de comida al acostarse.
antes de acostarse. Otro principio, los almidones. Entonces, si me comía a las 8 de la noche una yuca con papa, con plátano, con arroz blanco, o sea, ahí me estoy comiendo 4 almidones complejos, los cuales requieren un gran trabajo del estómago para separar las cadenas de glúcidos. Entonces, el estómago va a estar ocupado toda la noche y así es como uno se levanta más cansado de lo que se acostó. Entonces, eso es Y otro ni principio. siquiera esa cantidad de almidones debería haberlo comido en la primera comida, máximo 2 y que sean de las suaves, de Ese las es que se otro deberían tema, comer, los que eso es almidones. otro tema, pero créanme que el mayor culpable de las inflamaciones en hombres y mujeres, que muchas veces no es grasa, es inflamación, y de la mala digestión y de dormir mal o sentirse cansado todo el día, son los almidones. Sí, los almidones hay que comerlos, pero no excederse, como todo, hay que tener un equilibrio. Entonces, ¿cuántos almidones complejos? Máximo 2. Dos. Máximo 2 almidones, Así es. ¿sí? Entonces, con, papa con Con quinoa quinoa. es una buena combinación. O si comiste Eh, frijoles rojos, ojalá solo con ensalada porque esa es pesada y los garbanzos. Pero, por ejemplo, la lenteja es menos pesada, entonces se le pueden meter un platanito, por ejemplo. Eso depende. Y Entonces, ensalada. máximo 2, así. Bueno, hay una tabla allí de almidones que uno puede Guiarse. consultar y Sí. guiarse, pero en general el principio es máximo 2 almidones. Y Eso ayuda mucho. generalmente ese es otro engaño de Satanás, sobre todo aquí en estos países latinoamericanos, mucho frijol con arroz, papa, empezando que ni el frijol con el arroz se debe combinar, pero claro, estamos tan mal educados y Satanás ha engañado tanto a la gente que hacemos tan malas combinaciones, pero es porque él así lo quiere, ¿no? Esa era su idea al enseñarnos a comer así, pero no es lo que el Señor quiere para nosotros. Por supuesto que el Señor quiere que nosotros disfrutemos de muchos productos alimentarios que produce la tierra y que son súper deliciosos, pero hay que saber cuáles te sientan bien, qué cantidad, qué combinaciones para que estemos bien. Entonces, 2 libros importantes, Consejos sobre salud y Consejos sobre régimen alimenticio, son como los que reúnen todos los... Ahí uno se vuelve, Y de los digámoslo así, estimulantes, más mucho sabio con habla eso. en Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Así, el que quiera no, yo creo que esto es, Saber cuál esto fue es el deber origen, de, la primera vez que se le dio el mensaje de salud sí, y por qué se lo da, que es es de, algo que estamos sufriendo en este momento en la iglesia. es deber de todos esto, meternos en este cuento de la salud, no es para algunos pocos, como nos han hecho saber, ni para los médicos. Entonces, lo primero que uno debe leer es Testimonio número 18. Testimonios está en el tomo 2, Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Está numerado como el número 18. Este es el mensaje que el Señor le dio por primera vez a la mensajera del Señor allí sobre salud. Entonces, para que lo investigue. Testimonio 18, son 100 páginas. Está metido dentro del tomo 2 de Testimonios para la Iglesia. Ahí usted sabe por qué, va a saber por qué el Señor le dio ese mensaje a la señora Juan. Y bueno, tener mucho cuidado, yo siempre testifico en eso, la señora Juan no le dio el nombre al compilado, no fue un libro que escribió ella, es un compilado. Testimonios para la Iglesia, Conflicto de los Siglos, fueron libros enteros que escribió Helen White. Por supuesto que no estoy desmeritando consejos para la salud porque yo misma lo leo, pero es un compilado. Pero esa palabra, ese título no se lo dio de ella, no son consejos, hermanos, son leyes y es palabra del Señor. No son remedios, son leyes. Esas son cosas de Satanás que ha incorporado. Señor lo reprenda. Pero que el Señor lo reprenda, y entonces para que empecemos a cambiar un poco ese dialecto y a concientizarnos de que no son consejos ni remedios, así no los llamó el Señor. Son leyes. Son leyes. Ahí en testimonio número 18 va a encontrar que son leyes, ¿ok? Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Antes hay una pregunta, por favor, para que la contestemos y cerremos. Bien, una última pregunta. Dice, la melaza, ¿yo consumo? ¿Puedo? No sé mucho del tema. Bueno, la melaza sé que es buena, sí, es un complemento. Ya tocaría ver, yo no estoy muy familiarizado con eso, la verdad, ni he investigado acerca de la melaza. Entonces, pero vamos investigar. a investigar. Sí, no, vamos a investigar. Sí sé que la han usado mucho. Sí. Y, hasta donde yo sé es buena, vamos a investigar qué cantidad, qué hace y claro, por supuesto que
Vamos a Yo solo puedo testificar algo. Cuando viví con unos misioneros, 2 llegaron muy mal del Amazonas y sé que empezaron un tratamiento con la melaza porque tenían un problema de anemia aguda y sé que les subió inmediatamente todo lo que ellos necesitaban y los niveló. Como otro que tenía otro tipo de enfermedad, sí, él sí tuvieron que, no era de Colombia, le tocó irse y se volvió a los Estados Unidos. Pero sé de estos 2 misioneros que hicieron un tratamiento con la melaza y fue excelente. Bueno, muchas gracias. Para la constipación es buena, dice Denise, reporta acerca de la melaza.